Venimos de días intensos con cruces fuertes entre Cabildo Abierto y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por ejemplo, por la salida de la ministra Irene Moreira de Vivienda, con algunos tonos desafiantes también del líder Manini Ríos, criticando la gestión del presidente de la República. Pero hay otros temas en los que también estos dos socios de la coalición mantienen diferencia. Por ejemplo, la seguridad pública, ¿no? Hay un grupo de expertos que viene trabajando desde hace tiempo en 15 medidas de seguridad. Cabildo Abierto rechaza la gran mayoría. Vamos a poner el foco ahí, vamos a poner el foco en seguridad. ¿Qué se puede esperar de todo esto? Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Nosotros decimos que vamos a hacer trabajar a todos los presos 6 días a la semana porque estamos convencidos que los primeros beneficiarios van a ser ellos, pero sobre todo que la sociedad van a ser beneficiadas con que los presos se rehabiliten. El Estado lo que está haciendo, implementando planes de trabajo voluntario, planes de educación, está bien, está perfecto, ese es el camino. Pero nosotros decimos que hay que ir mucho más lejos y mucho más rápido. El trabajo tiene que ser obligatorio. Los 14.000 presos tienen que trabajar 8 horas todos los días, 6 días a la semana, mientras les dure la condena. Los 14.000 presos actuales y los que sean en el futuro. Es la única forma de que el preso adquiera hábitos de trabajo que tal vez no tuvo oportunidad de tener antes en su vida y que adquiera alguna habilidad, porque va a estar trabajando en algo que le va a dar un conocimiento, así sea fabricando pan, ladrillo, en una herrería, en un taller, en la talabartería, en lo que sea, en la huerta. Bueno, ese preso cuando salga va a salir con un hábito y una habilidad, y ese creo que es la condición principal para que después no sea un reincidente. De seguridad estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Jorge Gómez Arbiza, comisario mayor retirado, licenciado en Seguridad Pública y referente en materia de seguridad de Cabildo Abierto. Gómez, gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda? Bienvenido a Lado B. Un gusto estar acá. Bueno, 34 años como policía también, ¿no? 34 años, sí, es verdad. Trabajando en la calle, básicamente. Sí, básicamente en seccionales de Montevideo, la mayoría de extramuros, digamos. Ajá. Vine a pisar el asfalto un poquito más entrado en años, pero en general así. Y en las escuelas de formación. Ajá, claro, como docente también. Sí. En ese sentido, ¿considera que eso le da un plus en esto de poder opinar? Porque muchas veces nosotros, escuchamos hablar a autoridades, pocas veces a los policías, ¿no? Y en este caso que se está dando un intercambio de expertos de seguridad de todos los partidos políticos, usted es el representante de Cabildo Abierto. ¿Considera que corre con ventaja, si se quiere, a la hora de opinar sobre estos temas? No lo considero que sea una ventaja. Es una circunstancia de la vida, digamos, que tampoco la busqué en forma determinada, ¿no? Pero cuando uno da clases y al mismo tiempo comparte la actividad en la forma real, tiene que tender a hacer lo que dice y decir lo que hace para transmitir los conocimientos con una forma, con un método lúdico, digamos, que se lleve a la práctica y se concientice al ciudadano que recién ingresa para desarrollar esa tarea que es muy amplia y es muy compleja y muy riesgosa. Ventaja con respecto a la mesa, no sé si fue buscado desde el punto de vista así. La única circunstancia que se da es que de todos los integrantes de la mesa, con diferentes perfiles técnicos, soy el único policía. Entonces, de alguna forma, me encuentro con que muchos de los que están integrando esa mesa me escuchan porque es una voz de pragmatismo para bajar a tierra las ideas que ahí se plantean, ¿no? Bueno. Es una cosa que ocurre porque, como te decía hace un momento, normalmente el policía que está en actividad no tiene oportunidad de expresarse libremente porque está inhibido por la ley. Después de la LUC, se bajó de 4 a 2 años esa prohibición para los retirados también. Como yo ya hace 9 que me fui, tengo cierta libertad para hablar de cosas que viví o que viven los policías porque sigo en contacto. Al estar mucho tiempo en la docencia, conozco oficiales y personal de toda la República, ¿no? No está con ese bozal, digamos, en este momento. Ese término sí, de verdad. Digo,
el bozal me lo autocoloco para algunos temas que prefiero no ingresar, pero lo que tiene que ver concretamente con la actividad policial o de los policías en la calle, me encuentro con total libertad para hablar de lo que sea. Vamos a ir ahora a estas propuestas, ¿no? Las diferencias que mantiene además Cabildo Abierto, que son unas cuantas con estas medidas que están trabajando desde el gobierno. Pero antes de llegar a eso, ¿no? El gobierno, el ministro Heber, habla de un plan, ¿no? De un plan de seguridad. Habló en su momento de un plan de seguridad que iba a desarrollar. ¿Qué lectura tiene sobre eso? Bueno, tendría que hacer un poquito de historia en eso, ¿no? Digámoslo así. El equipo que yo formo parte, somos unos cuantos, unos 30 más o menos oficiales retirados. Estuvimos trabajando en el año 2018 junto con Álvaro Garcés porque formábamos parte de la agrupación de la 404. Durante todo ese tiempo se planificó la estrategia general para todo el país y detallada unidad por unidad, ejecutora de la policía. Y durante esos 2 años trabajamos en esa tarea. Una vez que todos pensábamos que Garcés podía llegar a ser el ministro del Interior, eso no se dio y el presidente designó al ociso doctor Larrañaga y él eligió otro equipo y los planes, digamos, el concepto general estaba planteado en el programa del Partido Nacional. Todos los puntos nuestros, salvo 1 o 2 de la agrupación de Antía. Las otras agrupaciones no hicieron complementario nada. Y una vez que se da esa designación, el doctor Larrañaga eligió otro tipo de profesionales para llevar a cabo la gestión. Y lo que habíamos planificado unidad por unidad no se tuvo en cuenta. O sea, se empezó a trabajar a partir del momento que se asume en cuanto a la gestión. Si existió un plan con posterioridad a la toma de mando del Ministerio del Interior, nosotros no lo conocemos. Y a juzgar por los hechos, ¿cómo evalúa usted la política de seguridad que se viene llevando adelante? Bueno, digámoslo así, creo que debió haber sido mucho más potente en su implementación. Los cambios son positivos los que vemos, pero nosotros lo atribuimos específicamente a la gestión y no a una acción planificada, ¿no? Para nosotros no se está llevando a cabo el plan que se realizó. Sí, hay un cambio porque la gestión tiene diferentes actores para desarrollar y por ahí de repente se puede notar alguna evolución. Para nosotros podía haber sido mucho más drástico el cambio y la evolución en el crecimiento del delito. Una de las diferencias que mantiene Cabildo, o mejor dicho, uno lo que plantea Cabildo es poner el foco en las comisarías, ¿no? Potenciar el tema de las comisarías. ¿Cómo sería eso? Bueno, también hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Digamos, en la administración del Frente Amplio, básicamente, no en el primer gobierno, pero a partir del 2010, se cambió la estrategia priorizando la movilidad y la respuesta en la calle en detrimento de la acción de las comisarías. Es decir, se sacó personal de las seccionales para poner en la parte de reacción y cobertura en movilidad y además después se confirmó desde el punto de vista normativo en el 2016 cuando en la Ley Orgánica Policial se estipula cuáles son las funciones de la seccional y se le quita las funciones de prevención, represión del delito y la parte comunitaria concreta. Se dejó solamente que las comisarías a partir de ese momento iban a cumplir funciones de información y de recepción de delito. Nuestro criterio es que, y lo pongo con este ejemplo un poquito coloquial, si vos querés que la salud sea bien atendida, y entonces la pregunta es, ¿qué preferís? ¿Que haya un buen sistema de ambulancia que vaya rápidamente a respuesta a los hogares y en la calle cuando ocurre una vicisitud, un problema, un accidente? ¿O que haya hospitales donde sea la atención personalizada, policlínica, emergencia, etcétera, etcétera? Algunos optan por una u otra. Nosotros entendemos que no se contraponen los conceptos, sino que tienen que ser complementarios.
Es decir, la movilidad hay que dejarla como está, pero hay que potenciar la atención en las comisarías, porque hay muchos procedimientos que se desarrollan así y tiene que ser ágil esa tarea. ¿Para qué? Para liberar rápidamente el móvil que trajo ese procedimiento de la calle y salga de vuelta a estar atento a lo que eventualmente surja. Eso, para nuestro criterio, no funciona de una forma aceitada, digámoslo así. Te voy a poner un ejemplo. Lo pusimos en el tema de las medidas como ejemplo con la policía comunitaria, ¿verdad? La policía comunitaria funciona una derivación ahora que se llama PECOP, policiamiento ciudadano dirigido a la atención de los problemas, para detectar los problemas antes de que llegue. Funciona bien, el problema es que hay alrededor de 60 policías repartidos en las 4 zonas de Montevideo para cumplir esa tarea, divididos en 2 turnos porque de repente de noche no lo pueden hacer. Es totalmente insuficiente, pero es insuficiente eso y es insuficiente el aspecto operativo, básicamente de investigación de delitos. Vamos a poner un ejemplo, la zona 4, que es la parte oeste de Montevideo, la seccional del Cerro, la 24, la 19, 22, 23, etc. Ahí, si Montevideo estaba ocupado por 1,5 millones de habitantes, ahí seguramente hay 400.000 personas, en esas 6 jurisdicciones, ¿no? En esas 6 jurisdicciones se cometen delitos todos los días, ¿no? Y hay una pérdida del dominio territorial, porque la parte de investigaciones de esos delitos, hurtos, rapiñas, arrebatos, etcétera, etcétera, no la puede cumplir la comisaría. ¿Por qué? Porque está por ley que tiene que solamente informar, hacer información y recepción de denuncias. Lo cumple la parte de investigaciones de la 4ª zona. A lo sumo serán 100 policías para esa jurisdicción que básicamente es la 4ª parte de Montevideo. Es totalmente insuficiente. Entonces, ¿qué hacen los policías allí? Tratan de averiguar los procedimientos que vienen con mayor carga probatoria. Es decir, hubo un arrebato y fue filmado el autor, entonces lo pueden llegar a identificar por esa forma, o porque tienen testigos de lo que ocurrió. Pero muchos delitos de menor cuantía o rapiñas en los cuales no tiene ese plus a favor de la Cámara, no lo investiga, simplemente le informa al fiscal de que están investigando, pero en realidad no se profundiza. ¿Por qué? Porque no está descentralizada la parte operativa de investigaciones en Montevideo. No se puede descentralizar de la misma forma en 4 zonas que en 25 comisarías. Una de las medidas que plantea este grupo tiene que ver con un plan de prevención de homicidios. Hoy tenemos un problema grande con el tema de los homicidios. Ustedes se oponen a eso, ¿no? Ustedes critican eso. ¿Cuál es la postura que tienen? Vale decir lo siguiente. En principio, una aclaración con este trabajo. Se ha expresado, básicamente por Sanjurjo y algún otro actor, que hay una gran cuota de acuerdo en varias de las propuestas que han surgido. En realidad, cuando surgió la idea del plan integral, era para atacar las causas del delito. Cuando todos los partidos hicieron aportes, se llegaron a 79 propuestas, de las cuales después quedaron solamente 15. Totalmente discrecional la elección de una u otra si estamos hablando de atacar las causas. Desde ese punto de vista, nosotros puntualmente no hicimos aportes porque entendíamos que era para atacar las causas. Pero después, cuando hay la primera devolución, vemos que se va más allá al punto de vista operativo. Entonces ahí sí participamos. Y este trabajo ha sido dinámico en ese sentido, en cuanto que se ha ampliado el espectro de posibilidades. Nosotros en particular, con la propuesta de la prevención de homicidio, creo yo, y lo hemos hablado así en ese sentido, que tiene que ser un desarrollo más amplio, más estudiado, no puede ser así como está planteado con esas mínimas actuaciones. Concretamente con los interruptores de violencia, que fue lo que se generó más polémica, no creemos que sea, ¿cómo te puedo decir?, por más experiencia que haya en el mundo,
no podemos extrapolar esas experiencias a una sociedad uruguaya que tiene otro tipo de idiosincrasia. Y el desarrollo de la criminalidad en términos de homicidio, si bien son guarismos que nos preocupan, no ha llegado a niveles donde esas propuestas funcionaron. Claro, porque ese es uno de los argumentos que maneja Sanjurjo, ¿no? De que esta experiencia que se aplicó en otros países, en Montevideo o en Uruguay, podría dar resultados. ¿Ustedes entienden que no? Nosotros discrepamos con esa medida, no la vemos plausible. Vamos al meollo del asunto y a dónde nosotros nos preocupa. ¿Cómo se elige el referente? El interruptor de violencia, que se denomina así, de diferentes actores que están en la sociedad y que tienen de alguna forma llegada a los criminales. ¿Tá? Es muy riesgoso para la persona intervenir en esa materia. Por más que tenga la voluntad, es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque no va a ser un trabajo voluntario primero que nada. Va a ser contratado por el Estado. Supongamos que el Ministerio del Interior no le pague el MIDES su participación. Igualmente, no sé si la distinción el criminal lo puede hacer tan amplia como para decir, no, este está tratando de evitar que yo tome venganza o que mate a fulano o a perengano porque colabora con el Ministerio del Interior aunque le pague el MIDES. O sea, discrepamos con esa medida porque es exponer a un ciudadano a una función que por más loable que sea de evitar una venganza, un hecho criminal posterior, no vale la pena poner en riesgo su propia integridad, ni la de su familia. Otro tema que tenemos preocupante en el país desde hace tiempo es la situación de las cárceles, ¿no? Cómo viven los reclusos. Allí hay una propuesta de la creación del Ministerio de Justicia, sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, llevarlo al Ministerio de Justicia. Ustedes se oponen a eso. Veíamos recién en el T Disparador a Manini Ríos unas declaraciones que tiene 3 años, en las que ponía el foco en que los reclusos debían trabajar, que tienen que trabajar, es la forma de rehabilitarse, ¿no? ¿Qué mirada tienen sobre eso y qué es lo que proponen? Bueno, primero que nada, una de las cosas que se acordó, que por ahí puede estar la confusión en el número de cosas que hemos acordado, es que todo el capítulo que refiere al sistema penitenciario, la estrategia penitenciaria, el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, se va a formar una comisión de expertos que no es el perfil que de los que participamos en la mesa tenemos. Es decir, gente que haya trabajado en cárceles, criminólogos, etcétera, etcétera, que también sea referente de los partidos, porque es una problemática muy densa y con muchas repercusiones especiales, ¿no? Con respecto al Ministerio de Justicia, siempre se está hablando de que sea a partir del próximo gobierno. Nosotros no tenemos certeza que eso se vaya a hacer, no compartimos crear una estructura o una superestructura. Por ahí de repente me parece que es mejor apoyando y cambiando la estrategia, así como están organizadas, pero con otro tipo de enfoque, puede dar resultados. Básicamente lo que dice el senador Manini es con respecto al trabajo a nivel de los presos y los privados de libertad, y haciendo ver una visión como para que el trabajo sea obligatorio. En la mesa particularmente hemos tenido algunas diferencias que son más bien de índole filosófico y jurídico con respecto a esa visión. Se nos ha argumentado que sería una violación de los derechos humanos el obligar a los privados de libertad a trabajar. Nosotros proponemos que sea algo combinado, es decir, que al mismo tiempo que el individuo se obligue a sí mismo a trabajar, sea redimido su pena en cuanto a eso, pero que también tenga una sanción desde el punto de vista de las leyes específicas carcelarias si no lo cumple. ¿Cómo sería eso, obligarse a sí mismo? Te lo pongo en este sentido. Tú has visto que hay algunas formalizaciones que por acuerdo abreviado o por juicio oral eventualmente se puede atribuir a la persona imponérsele tareas comunitarias. Y se lo pone como sanción. Si eventualmente el individuo no cumple esa tarea comunitaria que él asume que tiene que cumplirla, porque si no va a prisión efectiva, ¿verdad? Bueno, esa circunstancia no es optativa
El individuo no tiene la capacidad en un juicio de decir, no quiero hacer tareas comunitarias. Se le impone el juez, ¿está bien? En el mismo sentido, nosotros proponemos que no se puede instalar a los presos que están actualmente porque sería un desastre, porque una vez que el Estado se obliga, tiene la obligación de asignarle el trabajo. Pero se puede hacer de una forma progresiva que a partir de la fecha de eventual promulgación de un proyecto de ley en esa materia, los individuos tengan la opción de manifestar que se obligan, así como un contrato, que se obligan a trabajar si el Estado le otorga ese trabajo. Y si se obliga, que siga con la remisión de pena. Y si no lo cumple, incurre en una infracción disciplinaria dentro del ámbito carcelario. Pero todo esto no tiene un espíritu, ¿cómo lo puedo decir?, punitivo. Tiene un espíritu de socialización, de especialización del individuo que aprenda un oficio, etcétera, etcétera. La discusión filosófica está saldada porque cuando hay una norma vinculante, esa discusión queda de lado. Acá estamos hablando que el trabajo forzoso o obligatorio está regulado y prohibido por el Convenio 29 de 1930. Pero ese convenio está en el artículo 2, numeral 2, inciso C, excluye específicamente a las personas condenadas judicialmente que se considere que el trabajo que se le imponga sea obligatorio o sea forzoso. Se excluye específicamente. Ese convenio fue ratificado por Uruguay en 1995 por la ley 16.643. Quiere decir que es vinculante. No existe un impedimento para asignarle trabajo obligatorio, no forzoso, con todas las garantías y el respeto a los derechos humanos que implica, pero no existe un impedimento legal ni filosófico para asignarle tareas a una persona privada de libertad. ¿Y usted considera que con eso se soluciona el tema de las cárceles? No, hay una cuestión mucho más complementaria, ¿verdad? Hemos hablado de hace mucho tiempo con respecto a la creación de cárceles de máxima seguridad, de tratar de no mezclar criminales de carácter internacional, de crimen organizado, de narcotráfico internacional, con los locales, porque de alguna forma hay una transferencia de coordinación, hay una transferencia de conocimiento y nos está poniendo un riesgo de futuro con respecto a eso. Eso es algo que nos preocupa mucho también, de tomar medidas de prevención con respecto al crimen organizado y al narcotráfico, sobre todo regional, ¿no? Sí, en el caso de las cárceles hay otros elementos, el hacinamiento, la salud mental, ¿no? Por eso. Hay otros componentes ahí. No, hay una gran cantidad de situaciones, pero volvamos al tema del trabajo. En el caso nuestro no tuvieron en cuenta una medida que habíamos solicitado, que venía por otro espíritu, que era asignar viviendas a los policías en los departamentos para sacarlos cuando están en un contexto amenazante, en una situación complicada. Y una de las situaciones que se hizo con la ley de presupuesto fue evaluar la cantidad de predios e inmuebles que tenía el Ministerio de Interior para enajenarlos y con ese dinero construir cárceles para descongestionar, con el concepto de que el máximo de presos de privada de libertad en esas instituciones no superaban las 500. Al mismo tiempo siguen habiendo muchos predios que siguen estando en el poder del Estado, que perfectamente pueden ser creados chacras de trabajo para los ciudadanos privados de libertad. Yo he hablado a lo largo de mi carrera con muchas personas que han estado en cárceles y obviamente cuando está el individuo esperando para ir al juzgado 8, 10 horas, se dan oportunidades de conversación. No es que esté cortado el diálogo. Por más radical que sea, siempre se dan conversaciones importantes. Y una de las cosas de que ellos transmiten es que es la vida que les tocó y tienen como esa concepción de que nada los puede cambiar. Y yo considero, y así hemos hablado con algunos de ellos inclusive, de que eso no es así,
porque se tienen que dar la oportunidad de resarcir el daño que eventualmente causaron y seguir apoyando a su familia, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo técnico que me parece que puede ser más radical y profundo en las cárceles para cambiar la mentalidad. El trabajo es un elemento más, pero hay una multiplicidad de factores que influyen muy positivamente en la concepción que el individuo, por más pésimo que sea la situación que esté viviendo, no procure salir de ahí y cambiar de ambiente, ¿no? Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Jorge Gómez Arbiza, referente en materia de seguridad de Cabildo Abierto. En la introducción yo lo mencionaba, ¿no? Recordaba las diferencias que, bueno, mantuvieron hace algunos días Cabildo Abierto, Manini Ríos, con el presidente de la República, Lacalle Pou, esa situación y esa amenaza de romper con la coalición de gobierno a partir de algunas diferencias. ¿Usted considera que todo eso condiciona esto que está llevando adelante? O sea, el día de mañana volver a sentarse a conversar con los otros referentes de los partidos políticos. ¿Cómo lo ve eso? Bueno, como te decía anteriormente, esto es un trabajo dinámico y nosotros esperamos, después de las primeras observaciones con las que coincidimos y con las que discrepamos, hay algunos aportes incluidos en ese trabajo en la mesa, a ver qué devolución traen en el documento reformulado. No tenemos una predisposición negativa a lo que venga, pero sí consideramos muy importante que se tenga en cuenta algunas de las puntualizaciones que están ahí contenidas. Nosotros estamos dando una opinión, digamos, o participando desde un punto de vista técnico profesional. No estamos definiendo políticamente cuál es la definición final en respuesta. Tampoco nos limitamos a decir vamos a apoyar absolutamente todo o parcial o no compartimos nada de cómo está reformulado el documento. Esa instancia se dará de acuerdo a cómo venga el documento. ¿Pero tiene miedo que lo político pueda llegar a condicionar lo técnico, esto que acaba de decir? Yo creo que no. Yo creo que no. No creo que lo condicione. De todas maneras, hay una antesala de esto, sí. Y es que en el compromiso con el país, el documento que se acordó, hubieron varios puntos que allí se establecieron para cumplir en el periodo de gobierno que hasta ahora no se han cumplido. Una de las cosas que, digamos, bastante nos molestó fue que en el compromiso con el país se pedía que se potenciara el trabajo de las comisarías. En el documento que se nos devuelve, el primero, ahí se nos dice de que las comisarías se están potenciando y estaba la memoria anual del año 2021 y 2022, donde se había potenciado desde el punto de vista edilicio. Pero eso no es lo que el espíritu de lo que reflejamos en cuanto a potenciar. Para nosotros potenciar las comisarías significa, primero, cambiar la ley orgánica policial, la 19.315, el artículo 25, inciso C, llevando de que las comisarías, además de recepcionar denuncia e información, también puedan hacer, como te decía anteriormente, sí, prevención, represión del delito, investigación y tareas comunitarias, para descentralizar. Eso lleva aparejado a aumentar la cantidad de personal y medios para que complemente en el territorio más reducido toda la tarea que hace las demás unidades. Ahora, ¿qué pasa si...? Eso no se ha cumplido. Eso es lo que usted señala que no se cumplió. Y no, que estaba en el compromiso por el país, ¿no? Exacto. Inclusive, a ver, en esa primera reunión se nos hizo entrega una fotocopia de un dictamen de la asesoría letrada del Ministerio del Interior en lo cual no consideraban pertinente esa modificación legal. Y para nosotros es sustancial. Para ustedes es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si en esta devolución, ¿no, en la próxima reunión, no le llevan ninguna propuesta a Cabildo Abierto? Le dicen, no vamos con ninguna. Bueno, nosotros en nuestro papel, ahí no vamos a polemizar nada, simplemente lo analizaremos y se lo haremos saber a la mesa política y a nuestros líderes
cuál es nuestra opinión. Y ellos optarán la medida que se desencadenará. Veremos. Podría ser otro lío más entre yo tengo Manini y fe, el presidente. yo tengo fe. Para mí, digamos, si se firmó un compromiso para potenciar las comisarías, no podemos ser tan, no quiero usar un término fuerte, pero no podemos ser tan obtusos y hacernos creer de que la medida que estamos hablando era generar edificios de comisaría. Para nosotros implicaba el potenciar la comisaría, nutrirla desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de personal y de móviles, sin tocar la movilidad. Dejemos que todos los patrulleros que están ahora actúen, pero potenciemos el territorio. Cuando vos, perdón que te tuteé, ya es tarde igual, cuando tú liberás el territorio, alguien lo ocupa. ¿Quién lo ocupa? El delincuente. ¿Y sobre quién? Sobre las víctimas, que es la ciudadanía. Jorge Gómez Arriza, le agradezco su visita esta noche aquí al lado B. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.